Muy buenas tardes. Aquí en este momento estamos en tardes, pero buenos días o buenas noches, cualquiera sea la hora que usted vaya a ver este testimonio. Estamos transmitiendo por el canal Luminar TV a través de Facebook y YouTube, testimonios de poder para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No todo es pena, no todo es tragedia, no todo es sufrimiento. En Cristo somos más que victoriosos y por eso cada martes nos reunimos para testificar de las maravillas de nuestro Dios. En esta preciosa tarde, en este precioso día, tenemos con nosotros a nuestra hermana Sara Chirinos. Sarita es la esposa del pastor Gustavo Pulgar, que ya testificó en domingos anteriores, en martes anteriores, perdón, y ella hoy quiere testificar y darle la gloria al Señor. De hecho, les quiero contar que ella me venía diciendo, nunca jamás yo me voy a parar ni voy a decir una palabra frente a una cámara. Pero ella dice, bueno, es que Dios ha sido tan especial conmigo que María, yo lo voy a hacer. Y aquí estamos, Sarita, yo te pido, introdúcete con la audiencia. Mi nombre es Sara Chirinos, la esposa del pastor Gustavo Pulgar. Tengo dos hijos, Diego y Emily, 16 y 6. Y estamos aquí siempre para hacer la voluntad de Dios, que es dar nuestro testimonio de cómo Él ha impactado nuestra vida, cómo Él ha cambiado nuestra vida. Y eso es lo que todos tenemos que llevar en el corazón. Amén, amén. Pues antes de comenzar vamos a leer como siempre un verso de la Biblia que yo sé que nos va a conducir todo el tiempo a través del testimonio, porque antes de entrar en cámara estuvimos compartiendo algunas cosas con Sarita y hay una parte, un verso que se ajusta, según ella, a su testimonio por como ella era antes de tener a Cristo Jesús en su corazón. Y este verso está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra, Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Vamos a ir viendo poco a poco por qué este verso se asimila, se pega al testimonio de nuestra hermana Sarita. Vamos a orar en esta hora. Amado Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para entregarte, Señor, un testimonio más, para entregarte la honra y la gloria por las maravillas que tú haces en cada uno de nosotros, por cómo tú nos llevas de victoria en victoria, de poder en poder, aún sin merecerlo, Señor, para darte gracias, Señor, por el sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario, mi Jesús, y especialmente, amado Padre Celestial, darte las gracias porque tú entregaste a tu Hijo a la cruz por cada uno de nosotros, por nuestra salvación, que toda palabra que salga de nuestra boca exalte tu nombre, Jesús, que toda palabra que salga de nuestra boca sea puesta desde el corazón de Dios para ti, mi Señor Jesús, para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos solamente que toda la administración que salga de este testimonio, Señor, impacte otras vidas y podamos, Dios Todopoderoso, establecer una relación íntima contigo y entender que tú eres real, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso y que tú estás aquí siempre para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Sarita, siempre que yo voy a hacer preguntas acerca del testimonio, lo primero que quiero es que tú le digas a la audiencia cómo era Sara,
sin tener a Cristo. Cómo llevaba su vida, quizás si quieres dar un aporte de tu niñez, no sé. ¿Quién eras tú antes de tener a Jesucristo y cómo era tu realidad, cómo era tu vida, cómo era tu realidad? Bueno, yo era una persona muy vulnerable. Era una persona que era muy alegre, pero habían cosas que me afectaban mucho. Había como un poco de falta de autoestima, algo que desde mi niñez siempre estaba buscando. Y, y hacía las cosas que hace todo el mundo. Entonces eso era como una definición que yo siempre quería hacer algo para agradar a los demás, algo para que los demás se sintieran bien. No importa si yo me sentía bien, era para que los demás se sintieran bien. Aunque yo en el fondo quizás no quisiera hacerlo, pero lo hacía para estar bien con los demás. Amén, amén. ¿Cuáles eran tus sueños antes de conocer a Cristo Jesús? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cuál era tu normalidad? ¿Cómo era tu estilo de vida sin Cristo? Bueno, era una persona bien, como dicen, básica. Era una persona que no tenía como grandes aspiraciones, grandes pensamientos. Como lo básico, que es lo de todo el mundo, pues avanzar, no quedarte en el mismo sitio, siempre ir más allá, pero no sabía cómo tampoco. No sabía qué era lo que yo tenía que tener en mi vida para encontrar esa paz, esa paz mental y esa cuestión que yo veía en muchas personas que decían ya tenerlo todo, que decían ya, o sea, haber alcanzado un nivel donde ellos se sentían bien. Yo decía, a mí me falta, hay algo que yo quiero descubrir, qué hay para yo poder estar ya plena, que yo pueda sentirme ya que soy una mujer ya realizada, pues. Amén, amén. ¿Cómo era una semana? ¿Cómo era una semana tuya? ¿Cómo era un fin de semana? ¿Cómo eran tus diversiones? ¿Qué hacías en tus tiempos libres? El típico de que todos los fines de semana siempre había que ir a una rumba, siempre había que ir a un cumpleaños, casi como que era obligado, porque así nos criaron, que eso era el común, ir a una fiesta, tomar, porque si no tomabas tampoco, eras extraterrestre, pues. Entonces, básicamente, los fines de semana eran para eso, estaban destinados para eso. Y vestirte con la moda y... Siempre buscar estar a la moda, estar con lo último, con las mejores carteras y todo eso, que aunque yo no las quisiera tener, yo siempre anhelaba tener todas esas cosas que yo veía que las demás personas tenían. Amén, amén, la superficialidad. Ok. Como persona, ¿cómo te calificas antes de tener a Cristo Jesús en tu corazón? ¿Cómo era Sara? ¿Era humilde? ¿Era callada? ¿Cómo era? Yo era una persona bien, con mucha falta de autoestima. Era muy básica. No sabía qué era lo que había que tener para poder ser una persona feliz. Porque nunca me consideré una persona feliz. Yo siempre, en mi niñez, yo siempre le ando buscando, yo siempre he sido como muy rebelde y nunca he estado conforme con las cosas. Siempre he estado como que, si hoy tengo un carro, mañana quiero dos. Y no sé, si tengo una casa, no, es que yo quería una mansión, no sé. Nunca he estado conforme con nada de mi vida. Y siempre fue así desde la niñez. Tus sueños. ¿Cuáles eran tus sueños? De niña, de joven, de casada, querías casarte,
¿Cuáles eran tus sueños? Yo, cuando era bien joven, yo era una persona súper dulce siempre. Era muy tierna. Y todo eso viene desde, o sea, desde mi niñez, porque siempre fui una persona que siempre estuvo sola. Mi mamá y mi papá siempre trabajaron, yo me quedaba sola en mi casa. Entonces nunca tuve como alrededor gente, ni primos, ni tíos, ni nadie. Y siempre estuve muy, muy falta de cariño. Y el sueño de toda mi vida era casarme con alguien que estuviera, que llenara todos esos vacíos. Que yo decía, bueno, solamente lo va a llenar una persona con la que yo me case. No conocía a Dios, obviamente. ¿Querías un hombre que te cuidara, que te diera compañía? Que me protegiera, que me diera cariño, que yo fuera todo su mundo. Okay. O sea, que él no viera por más nadie sino por mí. Amén, amén, amén. ¿Qué sucedió cuando encontraste a tu esposo? ¿Qué aconteció? Nosotros trabajábamos en el aeropuerto y nos conocimos allí. Cuando nosotros nos conocimos, pues todo fue muy rápido. Fue muy, muy rápido. Nosotros nos conocimos, nos hicimos novios rapidísimo. A los 5 meses ya estábamos casados. Ajá. Fue tan rápido que yo no pude decirle a mi mamá y a mi papá, mira, me voy a casar. O sea, ellos apenas sabían que yo tenía novio y eso toma tiempo, que tú conozcas a una persona. Ajá. Entonces decidimos casarnos a escondidas. Nos casamos a escondidas, eso es lo más loco del mundo. Nos fuimos, nos casamos, y después fue que un día yo le dije, yo vivía en mi casa y él vivía en su casa, so que yo no estaba viviendo una relación de matrimonio en realidad. Cuando un día fuimos a comer, mi mamá, mi papá y yo, y ahí yo dije, bueno, ya es el día, ya yo tenía meses casada con Gustavo, meses. Y yo le digo, bueno, es que les tengo que decir algo. Me casé. ¿Qué? Pero ya ellos me conocían que yo siempre había sido como medio rebeldosa. Entonces ellos como que les sorprendió, pero como que a la vez, como que bueno, era algo que podíamos esperar. Entonces, en realidad, estando en Venezuela, nunca vivimos una convivencia de matrimonio. Cuando nosotros nos venimos a Estados Unidos, que decidimos venirnos, ahí es que nosotros empezamos a vivir juntos en realidad, a vivir una relación de pareja. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta, no es lo que... No es esa niña no es el príncipe azul que me va... obviamente él no había conocido a Cristo. Vamos a estar claro en eso, ¿no? Ajá. Él no había conocido a Cristo, entonces no, él tampoco sabía. Pues si tú no conoces a Cristo, tú no sabes dar amor. Entonces él no sabía cómo dar amor, tampoco lo habían criado así. Entonces yo decía, esto no era lo que yo quería. Yo siempre de rebelde. Esto no era lo que yo quería. Y fueron años duros porque yo estaba muy como inconforme, estaba triste. Dolida. Estaba muy dolida porque yo lo daba todo. Yo lo daba todo. Entonces yo decía, no es, como que no es justo que yo lo dé todo y no, claro, yo esperaba. La expectativa mía era mucha también. Entonces era como que no era fácil cumplir esa expectativa. En realidad no era fácil. Wow. Entonces te estrellaste con el príncipe azul. Te estrellaste con el príncipe azul. Ok, ¿qué sucedió? ¿En qué momento tú dices, necesito algo, necesito a alguien que llene mi expectativa? ¿En qué momento tú te encuentras con Dios? ¿En qué momento tú ves a Dios como ese todo que necesitamos en la pareja, en la familia? Cuando Gustavo empezó a tratar al pastor Jack,
el pastor ya lo invitó para la iglesia y él me comentó, el pastor me invitó para la iglesia a ver si quería tocar y tal. Y nosotros obviamente, como siempre habíamos tenido esa mentalidad de, uy, esas iglesias son terribles. Yo dije, uy, vas a ir. Yo decía, uy, vas a ir. Uno no sabe porque teníamos el velo, Claro. no conocíamos nada de Dios. Ni de Dios ni de la Biblia. Ni me de dijiste que nada no. de la Biblia, yo nunca había leído la Biblia, yo no conocía nada de Dios. Ujú. Había ido algunas veces a la iglesia tradicional, pero así como por ir. Como que voy un domingo y ya, y me olvidé, y nunca presté atención a lo que dijeron, ni nada por el estilo. Okay. Entonces, cuando el pastor ya lo empieza a invitar a la iglesia, él me dice, yo voy a ir. Y yo le digo, bueno, yo no voy a ir. Yo de verdad que yo no voy a pisar esas iglesias, de verdad. O sea, no voy a pisar esas iglesias. Entonces él dice, yo sí voy a ir. Y yo por dentro decía, es mentira, él no va a ir. Porque él nunca se paraba temprano. Ujú. Él nunca se paró temprano en su vida. Entonces, cuando yo lo vi, que él empezó a ir como más seguido, voy este domingo, ay, no, voy a ir. Y él solo se paraba, y para mí eso era sorprendente. Ujú. Porque yo de ver a una persona que nunca se paraba temprano, él solo se paraba y con ánimos, que no era que iba como amargado, no, él quería ir. Y yo decía, wow. Entonces ahí empezó como el cambio, ahí empecé yo a ver que había una transformación, lentamente, pero empezó. Entonces cuando ya él empezó a ir más seguido, porque iba como un domingo y después como que iba el mes. Ujú. Porque el pastor le decía, bueno, ¿qué pasó? Y María también a veces le llamaba, ay, mira, así. Entonces, empezó él a ir más seguido a la iglesia y venía tan animado, venía feliz. Y yo decía, mi santo, yo decía, qué raro. Bueno, pero un día él me dice, bueno, hoy estoy como un poco triste. Y yo, ¿por qué? Y me dice, no, lo que pasa es que cuando voy para la iglesia todo el mundo me pregunta por mi esposa. Entonces, yo no sé qué contestar. Entonces, yo digo, bueno, voy a ir. Voy a ir este domingo, pero no voy a ir más. Yo no voy a ir a esas iglesias, de verdad. Entonces, yo fui ese domingo y conocí a María, conocí al pastor, a todos. Entonces, como que, bueno, me gustó, pero yo no lo quería aceptar. Nos fuimos otra vez para la casa. Yo el otro domingo de rebelde no fui, Ujú. pero ya yo estaba viendo el cambio en él. Ujú. Ujú. Ya yo estaba viendo cómo él ansiaba llegar todos los días del trabajo para leer la Biblia. Como él, cada vez que yo le llamaba por teléfono, él estaba escuchando una alabanza o me decía no, que me paré porque estaba leyendo la Biblia, o en el lunch él se ponía a leer la Biblia en el trabajo y yo decía, wow. Y empecé a ver que era una persona más calmada, Ujú. porque él era una persona muy explosiva. Entonces yo dije, yo tengo que seguir yendo para la iglesia. Dije yo tengo que seguir yendo para la iglesia porque de verdad que esto es algo que está cambiando en él, y si algo está pasando, yo quiero saber qué, yo quiero estar ahí. Entonces empecé a ir para la iglesia, pero fue muy cómico porque yo solamente iba al momento de la prédica. Porque yo decía, ese ruido, esa música, yo no la soporto. Entonces yo trataba de llegar justo cuando iba a empezar la prédica.
Pero bueno, Gustavo ha sido muy sabio en ese aspecto y él nunca me ha obligado, él nunca me obligó, él dejó que Dios trabajara en mi proceso. Y se lo agradezco mucho porque de verdad que eso hizo que todo fluyera, no obligado, sino que naciera del corazón. Entonces, bueno, empecé yo a ir solamente para las prédicas. Después, como que empecé a llegar, él me decía, ay, pero que se ve feo que esté llegando tan tarde, porque llega y ya todo el mundo está ahí, se ve como feo, me decía él. Y yo, bueno, ajá, está bien. Voy a ir tarde, ¿será que me pongo un tapón en los oídos? Decía yo, pues de rebelde, de rebelde. Entonces yo me sentaba cuando estaba la alabanza. Y todo el mundo levantaba y tal, yo decía, yo no me voy a levantar. Yo no me voy a levantar. Que ahora lo veo tan grave. Ahora yo no puedo ver cuando alguien se queda sentado, cuando todos estamos alabando, yo no puedo. Yo digo, y fíjate, Sarita, que es algo común entre los dos, porque cuando yo le pregunté al pastor Gustavo, él me dijo lo mismo. Para mí la alabanza era ruido. Y después entró ese celo por adorar al Señor con reverencia. Y después finalmente tu esposo terminó siendo un adorador. Mira, y ese celo desde el altar, porque él siempre ha manifestado eso cuando él está adorando al Señor adelante en el altar y hay una persona que está de pronto limándose las uñas, o hay una persona que está hablando con el otro, y él ha manifestado eso, él siempre ha manifestado ese celo y ese por favor, esto es reverencia, esto es para nuestro Dios. Si nosotros vamos a una corte y tenemos que hacer reverencia y hacer silencio cuando el juez entra, ¿cuánto más para nuestro Dios, verdad? Sí. Y después de que la alabanza era ruido, definitivamente dice la palabra que parece que tus oídos, como se quita el velo de los ojos, también se quita como un velo en los oídos, que tú escuchas esa música y tú escuchas algo que tú no quieres dejar de escuchar. Amén. Tú dices, Dios mío, esto es como hablarle a Dios, esto es como estar en convivencia con Dios, y eso después yo quería llegar era para la alabanza. Va a empezar la alabanza, y eso era lo que lo que después más me gustaba de ir para la iglesia, escuchar las alabanzas. Amén, amén. Cuando tú llegabas solamente a la palabra, no era porque la palabra estaba haciendo algo impactante en tu vida todavía, sino era porque era la terca Sara que yo voy a llegar a la hora que yo quiero a la iglesia. O sí, cuéntanos un poquito. Yo siempre quise ser la rebelde, pues. O sea, siempre cuestiono todo. Entonces, ¿por qué ¿por qué Jesús tuvo que morir por nosotros? ¿Por qué? Si yo no entiendo, yo no comprendo cómo la muerte de Jesús nos puede salvar a nosotros. ¿Qué es eso? O sea, no le veía sentido. Entonces, empecé a ir para los discipulados del pastor. Y empecé a leer la Biblia. Y cuando uno lee la Biblia y empieza a discipularse, uno empieza a entender tantas cosas que uno dice, Dios mío, qué ciega estaba. Qué ciega estaba. Y cuando yo leí en la Biblia por primera vez que lo entendí, que dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso fue para mí, o sea, quitarme el velo de verdad. Ahí yo entendí de verdad cómo el amor de Dios vino a liberarnos. Como que su Hijo Jesucristo, con todo ese amor, murió en esas circunstancias, porque no fue que murió y ya.
Él murió en una circunstancia. Entonces, tú ver todo lo que es el sacrificio que hizo Dios. Entonces, a veces cuando yo estoy como que quiero ser rebelde, yo digo, ya va, estoy tirando todo el sacrificio que Jesucristo hizo, porque Él no hizo el sacrificio para que yo fuera desobediente. Gloria a Dios. Entonces, la obediencia para mí fue, o sea, marcó ahí, que yo dije, la obediencia es lo principal para poder agradar a Dios. Aleluya. Cuando tú obedeces, después entiendes. Primero es obedecer, después Dios te muestra por qué. Amén, amén. Y antes era todo lo contrario. A mí me tienen que demostrar y me tienen que responder, me tienen que dar la lógica humana de todo. Yo no entiendo, no, o sea... No procedo. No. Okay. Yo siempre fui muy cuestionadora, muy cuestionadora. Wow. Y en las cosas como que más básicas, y yo siempre le preguntaba al pastor, ajá, ¿y por qué tenemos que venir los domingos? Porque no puede ser un sábado, no puede ser un lunes, no puede ser un martes. Y después comenzó a hacer el domingo, los miércoles, los viernes, sí, y los lunes para ensayo, etcétera. Amén. Bueno, nuestra hermana Sarita tiene en nuestra iglesia el ministerio de los niños. De los niños. Cuéntenos cómo fue ese ministerio. ¿Lo anhelaste, lo pediste, llegó? ¿Cómo llegó? Cuéntanos un poquito, Sarita. El ministerio de los niños, de verdad que eso, si algo yo no me esperaba en la vida, era eso. Y el pastor en una reunión dijo, bueno, que ahora yo iba a ser, pero porque yo, decía yo, voy a ser la líder de los niños, porque yo no tengo paciencia, le decía al pastor, yo no puedo. Y él me decía, sí, tú vas a poder, tú eres buena para eso, vas a ver, confía en Dios. Y el pastor siempre ha confiado en mí y de verdad que nunca lo he querido defraudar, nunca lo he querido como que sus expectativas se vean después decepcionadas. Y yo dije, si él está creyendo en mí para esto, yo lo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Amén. Si esto es para Dios, yo lo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Amén. Y bueno, de verdad que los niños para mí fueron como una alegría y ellos de verdad que conmigo me abrazaban, maestra, hice muy buena relación con ellos, de hecho que confiaban en mí para muchas cosas. Y de verdad que eso fue muy satisfactorio y si lo tendría que volver a hacer cuando vuelva a abrir la iglesia, lo voy a hacer con mucho gusto y lo voy a hacer mejor. Gloria a Dios. Mejor porque todo este tiempo que hemos estado en la cuestión de la pandemia, pues me he puesto a pensar tantas maneras de transmitir el mensaje a los niños. Sí. De poder como que rehacer otra vez para poder que las cosas salgan mejor de como habían salido. Quiero hacerlo mejor y sobre todo porque tengo una hija de 6 años y me preocupa mucho el futuro de los niños ahora. Amén. Todo lo que tienen que ver, todo. Entonces hay que reforzarle siempre el conocimiento de Dios, todo lo que Dios espera de nosotros. Porque veo que estamos en un mundo hoy en día muy difícil para los niños. Para los niños, amén. Me contabas fuera de cámara que hay un contraste entre lo que Diego aprendió y lo que es la niña, porque la niña es el Cristo, todo es en Cristo. Diego empezó un proceso con ustedes a cambiar. Me contabas una experiencia con Diego. Yo quisiera que se lo contaras a la audiencia porque es algo bien bonito. Yo como persona siempre cuestionadora, rebelde, que Dios ha tenido que trabajar conmigo en un proceso como que muy lento,
poco a poco, porque yo he sido una persona muy rebelde y las cosas no me entran a la primera. Yo soy una persona que, bueno, hasta que no me pego 3 veces es que no aprendo, que por ahí me voy a caer. Entonces, mi hijo me dio una lección de vida. Mi hijo entró quizás primero que yo en esto. En esto digo yo, en la obediencia. Y un día, bueno, yo rebelde, pues yo digo, bueno, yo estaba apenas empezando a ir para la iglesia. Y yo decía, bueno, esas cosas que enseñan también en la iglesia, eso es demasiado. Que el Halloween, eso no le hace daño a nadie. Si los muchachos ellos son inocentes, ellos se disfrazan y ellos lo que van es a pedir dulces, y eso no tiene nada de malo. Entonces, yo le digo a mi hijo, siempre lo habíamos hecho, de paso, pero obviamente desde que mi esposo empezó a ser dirigido por Dios, él me dijo, el Halloween se acabó, eso no es de Dios. Pero yo ahí no lo entendía. Entonces le digo a mi hijo, bueno, Diego, te voy a comprar un disfraz y vamos a pedir dulces por ahí y no le decimos nada a papi. Imagínate, estaba yo como promoviendo la mentira, el Halloween, o sea, todo estaba mal, todo lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y él me dijo, no mami, no quiero. Y yo digo, ¿cómo que no quiere? Entonces me dijo, no, yo no quiero. Es que eso no está bien, eso no es de Dios. Wow, ahí tenemos un ejemplo y allí claro. Yo me quedé como pensando y yo dije, wow. Gloria a Dios. Me quedé pensando y después de eso yo empecé a leer la Biblia, a buscar todos los versículos que pudiera que me hablaran de algo sobre el Halloween o algo parecido, porque claro, obviamente no lo va a decir Halloween. Todavía no estabas en la obediencia, estabas en la investigación, sí. en que necesito información para yo poder, o sea, lo que tu hijo, por pura manifestación divina, lo hizo, tú lo seguías cuestionando. Yeah. Wow. ¿Qué ha pasado, Sarita? Cuéntanos cómo ha sido esa transformación, cómo es Sara ahora. ¿Sigues cuestionando a tu esposo? ¿Sigues cuestionando al pastor? ¿Sigues cuestionando la vida espiritual? ¿O qué ha pasado? ¿Cómo es ahora tu relación tanto con Dios como con tu pastor, como con tu esposo? Desde que Cristo entró en nuestra vida, el cambio fue total. Fue un cambio total. En todo. Gloria a Dios. En nuestro matrimonio, en las finanzas, amén, en la crianza de los hijos. Amén, amén. Todo fue diferente, para mejor obviamente. Todo ahora es dirigido por Dios. Esta casa totalmente es dirigida por Dios. Gloria a Dios. Y de verdad que estoy muy agradecida con Dios por eso. Todos los días le doy gracias a Dios. Porque nos sacó de la tiniebla en la que estábamos. Amén. Que a lo malo lo llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Literal. Ahora somos una familia dirigida por Dios. Estamos 100% al día. Nosotros terminamos el día siempre orando en las noches y siempre le digo, sobre todo a Emily, le digo que Dios nos perdone si hoy hicimos algo que a él le ofendiera o que hicimos algo que no estaba bien, que no fue nuestra intención, que mañana lo vamos a hacer mejor. Gloria a Dios, gloria Pero a Dios. de verdad que sí cambió nuestra vida y a partir desde que Emily nació fue como que un antes, Emily nació y esto ha sido un después. Lo que vino después, desde que Emily nació, ha sido todo de bendición, todo. Ella ha sido una niña criada en el Evangelio, es una niña de Dios, todos hemos sido transformados por Dios
Y ahora yo puedo decir que vivimos en una relación con Dios, que Dios es real. De hecho, Emily fue orada. El niño tal vez pues es normal que te casas, tienes relaciones y tienes un hijo, pero Emily fue pedida a Dios, fue orada. ¿Me contabas eso? Nosotros, cuando empezamos a ir para la iglesia, mi esposo le había comentado al pastor Jack que pues nosotros, desde Diego, pues nosotros no habíamos podido tener otro bebé. Y cuando nosotros hicimos eso, el pastor nos dice, quiero que oremos. Amén. Vamos a hacer una oración. Nosotros oramos, los tres, oramos. Y eso fue alrededor de las fechas de Thanksgiving. Eso en las fechas de noviembre, más o menos. Y pues nosotros oramos y ya dejamos como encomendado a Dios, se lo dejamos ya como que sea tu decisión, Señor. Amén. Si se tiene que dar, que se dé, y si no, pues vamos a aceptarlo. Amén. Vamos a aceptar tu voluntad. Y en febrero, yo no me lo imaginaba, pero en febrero me hago unas pruebas de embarazo y estoy embarazada. Aleluya, aleluya. Para todos fue sorprendente. Incluso yo estaba tan, como que ya yo había aceptado la situación, que yo pensaba que era la menopausia. Yo decía, ay, y le dije a una amiga, a Isber, le decía, yo creo que tengo la menopausia porque ya a mí no me viene el periodo ni nada. Y ella me dice, gloria a Dios. Diana, ¿no será que estás embarazada? Y yo digo, no, chica. Ella me dice, yo me hicieron una prueba, me dice ella. Y llegó Emily. Tenemos unos 2 minuticos restantes. Ha sido de verdad de bendición escucharte, cómo Dios trabaja con cada persona de una manera diferente. Sarita me decía antes de comenzar el testimonio, pues es que a mí Dios no me sacó ni de drogas, ni de que me violaron, ni he tenido ninguna vida. Yo era una niña bien, lo único era que era solita, pero no era una niña bien. Y yo no tengo mucho que decir. Bueno, lo único es que yo era terca, que bueno, todo eso se lo ha quitado Dios. Bueno, yo era esto. Exacto. Solamente eso, pero no, podemos deducir la maravilla que Dios ha hecho. Y de hecho me hiciste un comentario que sella ese testimonio, y es que antes tú no lograbas ponerte de acuerdo con tu esposo para nada, porque era la posición de Sara y él tiene que dejarme o tiene que responderme o tiene... ¿Cómo es esto ahora? Demos esa explicación final y darle un consejo a la audiencia, porque estamos por cerrar, Sarita. La misma rebeldía que yo tenía, esa cosa de que a veces tienen las mujeres también, que es como una cuestión como infundada, más ahora, que hay tanto feminismo y tanta cosa, que como que tú a mí no me vas a dominar, y todas esas cosas que nos meten en la cabeza. Siempre habíamos tenido muchos problemas porque él me decía, esto no está bien y tal, y yo hacía todo lo contrario. Entonces, obviamente, eso siempre trajo problemas. Entonces, cuando yo aprendí, por medio de Dios, que la obediencia es súper importante. Entonces, si él es un hombre de Dios, el Señor me dice, tú tienes un hombre de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dejarte guiar por ese hombre de Dios. Aleluya. Y te digo que muchas cosas que él me decía, que yo decía, eso no es así, no sé qué, a la final, a los meses, a los días, más tarde que temprano, siempre me daba cuenta que él tenía la razón, que él siempre actuó de acuerdo a un discernimiento. Y ahí yo aprendí que la obediencia es importante, que si tú tienes un hombre de Dios, déjate guiar por él, porque es como funciona el hogar. Tú eres la ayuda idónea,
pero a él Dios le está dando respuestas que tú, como su esposa, debes atacar con él. Yo lo que le digo a muchas mujeres, que conozco muchas mujeres que están como pasando situaciones con su matrimonio, con su vida, con sus esposos, con sus hijos, que crean en el que todo lo puede, porque Dios todo lo puede. Y Dios puede transformar un corazón duro, lo puede transformar de acuerdo a su voluntad. Créanle a Dios, acérquense a Dios. Amén, amén. Ábrale la puerta a Dios. Amén. Porque Él es real. Tu vida va a cambiar. Gloria a Dios. Te lo aseguro que tu vida va a cambiar. Que no vas a sentir nunca más que eres una persona como yo sentía, que era una persona que estaba necesitada de cariño. Cuando yo encontré a Dios, yo sentí que no necesitaba nada más ni a nadie más. El amor de Dios lo cubrió todo. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Amén. Él? Se glorificó dándome un esposo que ahora es el hombre que yo soñaba, es el hombre atento, es el hombre amoroso, está pendiente de mí, Amén. nos protege. Amén. De verdad que es un maravilloso esposo. Gloria a Dios. Entonces, si a mí me pasó, estoy segura que al que me ve le puede pasar. Amén. Solamente tienes que abrir tu corazón a Dios. Amén. Ábrele tu corazón, Amén. búscalo de verdad. Aleluya. Agárrese ese librito llamado Biblia, pídele a Dios que te dé el discernimiento, y cuando tú lo leas, porque veo que mucha gente me dice eso, es que yo no le entiendo. Si tú le abres tu corazón a Dios y tú oras Amén. antes de leerla, Gloria a Dios. estás seguro que la vas a entender. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este testimonio. Gracias por la manifestación tuya en la vida, no solo de Sara, sino de cada persona que nos está viendo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que nos pasamos como unos 3 minuticos. De todas maneras, en Facebook todos los días a las 7:30 de la noche está el discipulado, del cual ha habido tanta victoria, no solamente en la vida de Sara, sino en la vida de muchas personas que dicen: cuando me enseñaron la Biblia fue que yo vine a caer en cuenta. 7:30 de la noche el discipulado a través de Facebook y YouTube, y el domingo a las 10:30 de la mañana y 7:30 de la noche. Dios les bendiga. Iglesia Jesús Luz del Mundo, pastores Laribel y Jacques Rovilar, con mucho cariño para todos de parte del Señor. Sintonícenos y comuníquese con nosotros 407-508-1104, y si quieres testificar, las puertas están abiertas. Dios les bendiga. Hasta mañana.